Santo, santo, santo es nuestro Señor, Dios y Salvador. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, quien fue, quien es y quien muy pronto nuestro Señor Jesucristo volverá. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos que nos escuchan, que nos siguen, que nos ven en las diferentes plataformas. Ahora estamos con nuestras secciones Tu Alimento Diario y las cápsulas bíblicas en la plataforma Instagram, Telegram, TikTok, la plataforma Facebook y la plataforma YouTube. Bienvenidos a su programa Tardes de Reflexión con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh, Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el único vicario, el aliento del Cristo de poder. Estos mensajes exhorten, consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y a petición de muchos de nuestros amados hermanos en Cristo, de diferentes denominaciones, hermanos que en el chat me conversan, y ellos pues tienen muchas inquietudes acerca de un tema fundamental en la iglesia de Jesucristo, la verdad del diezmo. Y quiero comenzar con una pregunta: ¿soy maldito o estoy bajo maldición si no diezmo? Alabanzas al Señor, y a Jesucristo sea toda la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Amados hermanos, amigos, no debemos creer a lo que dice la religión, a lo que dicen los hombres, a lo que dice la tradición. Ojo, pueblo de Dios, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu va a hablar a la iglesia, no yo. Vamos rápidamente, amados hermanos. Santiago, en el capítulo 2, el versículo 10. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Recibí una llamada de un hermano, con lágrimas me decía que en el culto, hace unos días atrás, se levantó uno de los líderes, abrió Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. El saludo para toda la congregación fue: malditos sois con toda maldición. Amados, de entrada, el pueblo, todos fueron sujetos a una maldición, cosa que usted y yo sabemos no debemos hacer. Tenemos que tener en cuenta que Cristo nos redimió de toda maldición cuando allá en el monte Calvario Él derramó su sangre. Alabanza, gloria al Señor. Entonces, muy triste, pues me llamó, me decía que qué tristeza que el diezmo está siendo mal entendido en medio de muchas congregaciones, que por favor le explicara. Entonces vamos a aprovechar en el programa Tardes de Reflexión con Cristo, si el Espíritu Santo nos permite, a comenzar a dar un poco de claridad, un poco de luz respecto de este tema tan fundamental. Alabanza, gloria al Señor. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo punto, en un solo mandato,
Alabanza, gloria al Señor. Entonces dice, resulta culpable frente a toda la ley. Y amados hermanos, el diezmo es ley. Y ahora estamos bajo el pacto de la gracia. De tal manera que si la iglesia adopta el diezmo por ley de una forma obligatoria, escuchen por favor, tendrán que guardar los 614 mandatos de la ley judía, alajá, misaná, la gemará, que incluye la circuncisión al 8º día de nacer, conservar el día de reposo o el Shabbat y celebrar todas las fiestas judías. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice, la Biblia acerca de la ley del diezmo? Número 1, el diezmo era y perteneció a la ley mosaica del Antiguo Testamento. Vayan tomando por favor nota. Voy a dar las citas bíblicas, no tengo tiempo de leerlas, pero usted sacará el tiempo, usted va a hacer un estudio profundo, usted va a constatar que lo que se le está predicando tiene vigencia, tiene respaldo escritural. Levíticos capítulo 27, usted va a leer del versículo 30 al 34. Número 2, el diezmo no pertenece a la iglesia actual de Jesucristo. Era y pertenecía, o era y hacía parte para el antiguo pueblo de Israel. Número 3, era exclusivamente para los sacerdotes de la tribu de Leví, es decir, para los levitas, descendientes directos de Leví, hijo de Jacob. Hoy en día no existen los levitas espirituales, como lo hacen creer algunos pastores para justificar el diezmo. La iglesia de Jesucristo no somos hijos de Israel, nosotros somos hijos de Dios. Léase en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, no hijos de Israel, hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Número 4. El diezmo era en especie, producto de la simiente de la tierra y animales. Nunca se diezmó del dinero de esa época que ya existía, que era el denario y el siclo de plata, como una forma de dar dinero. Número 5. El diezmo existió antes de ser ley para Israel y se conocía como diezmo de botín de guerra. Las naciones vencedoras los ofrecían a los dioses paganos y no tenía nada que ver con el diezmo de Dios para con Israel. Nótese que Abraham dio una sola vez el diezmo del botín de guerra a Melquisedec. Veamos que este diezmo no era mensual ni era una costumbre, pues no existía la ley del diezmo. Léase por favor para que usted entienda esto más a profundidad. Léase todo el capítulo 14 de Génesis. Otra característica es que Abraham nunca enseñó a su hijo Isaac a diezmar.
y mucho menos se lo mencionó a su nieto Jacob. Jacob nunca dio el diezmo. Sí, es cierto, él prometió a Dios, como usted y yo hemos prometido a Dios tantas cosas, y usted sabe que la mayoría de ellas nunca las hemos cumplido. Jacob nunca dio el diezmo, solo prometió a Dios por allá, ¿cierto? Pero nunca la Biblia registra que haya una evidencia, un registro bíblico, donde él haya cumplido ese pacto que hizo a Dios. Porque en esa época, recordemos, amados, Jacob era un mentiroso, un tramposo, un usurpador, como vimos en la historia con su hermano Esaú, cuando le robó literalmente su primogenitura por un plato de lentejas. Es de anotar que Dios tampoco aceptó en ningún momento el famoso pacto de diezmo de Jacob. Esto lo registra la Biblia en Génesis capítulo 28. Es cierto que Dios hizo una promesa futura, pero no se cumplió en Jacob, sino cuando su nombre fue cambiado por Israel en Betel. La bendición de Dios no fue para Jacob, que tampoco nunca diezmó, sino para su nueva naturaleza, cuando su nombre fue cambiado por Israel, que fue un hombre de bendición y desde este momento dejó su condición de pecado. Es por esto que Elías, el profeta, habla y ora al Dios de Abraham, de Isaac e Israel, no de Jacob. Usted lo puede ver en Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 36. Número 6. La única vez que Jesús se refirió al diezmo, pues todavía era ley para el pueblo judío y estaba vivo el Señor. Esto fue en Mateo capítulo 23, versículo 23, donde afirmó que el diezmo era en especie de menta, de comino y eneldo. Cuando él dijo que hagan esto sin dejar de hacer lo otro, era porque él estaba vivo, estaban bajo la ley. Israel estaba bajo la ley, el mandato, y era obligatorio las ofrendas, el diezmo, obviamente. Pero otra cosa muy diferente fue cuando el Señor parte de esta tierra, ofrece su vida. Vamos a mirarlo más adelantico. Alabanzas al Señor. Les decía que Mateo 23, 23, donde afirmó que el diezmo era en especie de menta, comino y eneldo, pero nunca mencionó el dinero como parte del diezmo. Es más, no existe registro bíblico después del sacrificio de Cristo, donde él mismo o sus apóstoles hablaran del tema de los diezmos. Número 7. La maldición de que habla Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Esto fue para los hijos de Jacob, también para el antiguo pueblo de Israel, que no cumplieron con los diezmos y las ofrendas que eran obligatorias. Nótese que nunca esta maldición fue para la iglesia de Jesucristo. En la actualidad, la iglesia de Jesucristo no está obligada a diezmar, sino que voluntariamente y con generosidad debemos traer nuestras ofrendas semanalmente, el primer día de la semana y no entre semana.
según nos enseña la palabra en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2, cuando Pablo exhorta a la iglesia que traigan como Dios haya puesto en sus corazones, de acuerdo a la bendición que ellos han recibido, aparten algo, no el diezmo. Dice, y yo pasaré. Bueno, ya ustedes conocen la historia. Alabanzas al Señor. Tenemos que saber, amados, lo que Cristo hizo con su sacrificio redentor. Yo quiero que vamos a Gálatas, al capítulo 3, el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto incluye Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, amados hermanos, imponer el diezmo como ley, la pregunta es entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio de Cristo en la cruz? Deuteronomio, vamos, capítulo 14, los versículos 22 al 29, léalo por favor. Los diezmos eran consagrados a Dios, no para enriquecer a los levitas, sino para poner temor en sus corazones y traer bendiciones para todos los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros necesitados y para el mantenimiento de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes de esa época que vivían de los diezmos en especie. Las otras tribus no. Las iglesias actuales traen amenaza, temor a la iglesia de Jesucristo de esta época. Entonces, para atemorizar a los creyentes y obligarlos a pagar diezmos, o si no, serán malditos los que no lo hagan. Dinero que en honor a la verdad solo enriquecen a las familias tradicionales pastorales. Alerta, Iglesia de Cristo. No seamos cómplices del pecado de robo, avaricia y estafa que la mayoría de pastores que conocen la verdad, pero la callan para engañar a los creyentes, y esto para sus propios beneficios. Estos pastores ponen cargas al pueblo de Dios, siendo estos cada día más necesitados y abusados. Pero la Biblia nos dice que ningún estafador, ningún ladrón, ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Quiero terminar con esta nota. Pastores, con todo el respeto, ustedes conocen esta verdad, y si no se arrepienten y le devuelven al pueblo todo lo que le han robado cobrando los diezmos, el juicio de Dios no se tarda en su contra. No coman cuento, amados hermanos, amigos, coman Biblia. Si usted quiere, usted está en una iglesia de sana doctrina, a usted le nace de corazón, no se limite a un diezmo. Si usted puede dar el 20, el 30, el 40, si usted puede darse a sí mismo el 100%, hágalo. Alabanzas, gloria al Señor. Tu amigo, servidor, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista por gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos, amigos, al Señor Jesucristo sea toda la gloria. El fin se acerca. Jesucristo vuelve pronto. Amén, amén y amén.